Paz de Cristo para todos los que estamos aquí presentes y para todas las personas que se están conectando ahí por internet. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque nos permite un día más de vida, un día más de poder venir a alabarle y glorificarle. Le agradecemos al Señor porque en su misericordia seguimos de pie, luchando en contra de Satanás, el destructor de las almas de los seres humanos. Pero le agradecemos al Señor porque nos ha mantenido de pie hasta este día. Hasta este día nos ha ayudado y ha tenido misericordia de nosotros. Y pues vamos a glorificarle y vamos a alabarle un día más con cántico, con alabanza, con instrumento, y escucharemos cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. La parte más importante, como siempre les digo, que es la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar con una oración. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta hora para darte gracias, Padre Santo, por las bondades que nos das día a día, porque eres un Dios de misericordia, porque has tenido misericordia de nosotros, nos has permanecido de pie, permanecemos de pie por tu misericordia y por tu gracia que está dentro de nuestras vidas. A pesar de todas las dificultades de la vida, eres fiel y verdadero tú, Señor, con los que les has prometido, Señor, darles la eterna vida y conocer la nueva Jerusalén y conocerte cara a cara, Señor, y permanecer una eternidad contigo. Porque permanecemos luchando, te damos gracias, Padre, por eso, porque nos mantienes de pie y porque no has permitido que Satanás destruya nuestras vidas, sino que eres misericordioso para con nosotros. No solo con nosotros, Señor, sino también con la gente del mundo. La gente que no te conoce, no entiende por qué tiene el propósito de vivir, pero tú les has dado el propósito de vivir a todos para que se arrepientan, Señor, y vengan a conocer tu verdad. En esta hora te damos gracias, Señor, por tu misericordia. En esta hora te bendecimos. En el nombre de Jesucristo te pedimos que tú, Señor, seas el que hables en esta hora y que recibas, Señor, de nosotros la alabanza, el cántico, todo lo que hacemos para ti, Padre Santo. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias. Amén. Pues te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos permite, Señor, estar delante de ti. Te agradecemos, Señor, por esto. Y vamos a iniciar, hermanos, como lo hacemos todos los cultos, como lo hacemos siempre, Señor. Día a día, Señor, que venimos delante de ti, siempre empezamos, Señor, con unos cánticos de adoración y de alabanza. Siempre empezamos con instrumento. Y en esta hora vamos a venir delante de ti con unos cánticos para darte gracias, Señor Jesucristo. Y hermanos, vamos a empezar como siempre lo hacemos, como siempre, con unos cánticos de adoración y de alabanza. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. En ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Yo vi una pequeña nube del tamaño de mi mano, y esa es la señal, oh, de que tu lluvia va a caer. Yo vi una pequeña nube del tamaño de mi mano, y esa es la señal, oh, de que tu lluvia va a caer. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí.
dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quiera más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, el poder de tu Espíritu a este lugar.
fuego, Señor. Manda el fuego, Señor. El poder de tu Espíritu a este lugar. Yo lo puedo sentir en todo mi ser. La libertad que hay en Él. Yo lo puedo sentir en todo mi ser. Su Espíritu me impulsa a danzarle a Él. Espíritu de Dios desciende. Espíritu de Dios desciende. Espíritu de Dios desciende sobre mí. Espíritu de Dios desciende. Espíritu de Dios desciende. Espíritu de Dios desciende sobre mí. Manda el fuego, Señor. Manda el fuego, Señor. El poder de tu Espíritu a este lugar. Manda el fuego, Señor. Manda el fuego, Señor. El poder de tu Espíritu a este lugar. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra tus adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi boca cantará sin temor contra tus adversarios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios.
cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor sobre todo mal. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor sobre todo mal. Porque grande y fuerte es el Señor, poderoso es Él. Victorioso es el Señor sobre todo mal. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, aleluya, Cristo es supremo Rey. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, aleluya, Cristo es supremo Rey. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? Jehová el Todopoderoso, Jehová el fuerte en batalla, Jehová el Todopoderoso. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de Israel. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? Jehová el Todopoderoso, Jehová el fuerte en batalla, Jehová el Todopoderoso. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de Israel. Pues seguimos alabando al Señor Jesucristo.
Damos gracias por las personas que están aquí con nosotros en este día y por todas las personas que nos están viendo ahí por internet. Pues vamos a pasar a lo que sigue, vamos a traer la ofrenda delante del Señor y después vamos a la parte más importante, como siempre lo digo cada culto, cada domingo que hacemos culto, que la parte más importante siempre es la palabra de Dios, que es el mensaje que el Señor Jesucristo nos da para edificarnos nuestra vida, para hacernos entender el propósito que Él tiene para nuestra vida. Te bendiga. Pues vamos a orar por la ofrenda. Como dice la palabra, ese siempre lo he predicado, siempre lo he dicho conforme a lo que está escrito. Muchas iglesias, muchas denominaciones piensan que, o te hacen entender que lo principal o algo muy importante es traer dinero a la congregación, pero en realidad la Escritura dice que ven a Dios, ven a buscar de Cristo sin dinero, dice en el Antiguo Testamento, y esa es la parte más importante. Y como siempre le hago hincapié, que lo que recaudamos para ofrenda y diezmo siempre es para ayudar a la gente. Hacemos conforme a lo que está escrito. La Escritura dice que los diezmos y las ofrendas se recogen, o en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, dice la Escritura que tenían los hermanos todo en común. Incluso vendían sus propiedades para ayudarse unos a otros. Y eso es parte de lo que el mandato que el Señor Jesucristo nos dejó, del amar los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo, el Señor Jesucristo dijo. Y ese es el propósito de la ofrenda. Claro, para la obra, para que siga creciendo, como siempre lo hemos dicho, y conforme a lo que está establecido el Señor. Y pues vamos a orar por la ofrenda y vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha permitido traer. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti en esta tarde para agradecerte primeramente porque nos permites estar con vida, tener un techo, tener salud, Señor. Esa es la parte más importante de todo, Señor, el mensaje que tú nos has dado. Conforme a lo que está escrito, siempre, Señor, trataremos de hacer, Señor. Te agradecemos porque nos permites tener un trabajo y poder traer un poco de lo que tú nos das, Señor, porque nos das mucho, Señor. El simple hecho de estar respirando y estar vivos sobre la tierra, nos estás dando la oportunidad de arrepentirnos para buscarte, para encontrarte y para hacer tu voluntad. En esta hora, Señor Jesucristo, te agradecemos por esta bendición que podemos traer, Señor, delante de ti. Te pedimos que tú multipliques, Señor, esta ofrenda que humildemente te traemos, Señor, para que sea conforme a lo que esté escrito, lo usemos y para que sea para el uso de tu obra, Señor. Te agradecemos todo esto, Señor, y te pedimos que ayudes a la gente, Señor, necesitada en todo el mundo. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada quien y la necesidad de la gente. En todo el mundo hay gente indigentes, hay gente afuera en la calle que no tiene un techo, hay niños que trabajan en los semáforos, que no tienen un lugar donde resguardarse. Te pedimos por ellos, Señor, para que les cubras y les suplas lo necesario, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos estas cosas. Amén. Pues, como todos los domingos, le damos gracias al Señor por que nos permite traer este mensaje. Y este mensaje, como siempre lo he repetido, no es como ningún mensaje que hay allá afuera. Nos escogió para traer un mensaje poderoso, un mensaje que tiene y que da resultados, porque cuando Dios llama a un hombre a llevar el evangelio y te saca de la religión y te saca de la mentira y te muestra la verdad, siempre Dios, cuando obra en eso, se va a ver resultados, va a empezar a ver resultados, y en eso creemos y en eso estamos apoyados de que los resultados van a empezar a venir, porque la promesa de Dios es de que fuéramos y predicáramos el evangelio a todo el mundo, y el que creyere y se bautizare, ese será salvo, dice la Escritura. Y ese es el mensaje que traemos. Y como todos los domingos lo hacemos, cada vez que predicamos,
vamos a ir a leer primeramente, vamos a dar testimonio de que Dios es un solo Dios, como dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer al libro de Marcos, y en el libro de Marcos vamos a leer en el capítulo número 12 del libro de Marcos. Vamos a ver qué es lo que le preguntaron al Señor Jesucristo cuando se manifestó en la carne y cuando anduvo entre nosotros el Hijo de Dios. Vamos a ver en el capítulo 12 del libro de Marcos, capítulo 12 y en el verso 28. Fíjense lo que le preguntaron al Señor Jesucristo. Fíjense la pregunta que le hacen los fariseos. Capítulo 12, verso número 28. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjense la importancia, lo que no enseñan las iglesias. Primero tú tienes que entender en tu vida cuál es el primero. O sea, siempre antes de empezar, muchos de las personas cristianas en las congregaciones les enseñan todo menos lo primero. Y aquí nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, nos está diciendo qué es lo primero que debemos de entender y de conocer de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios así: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le hicieron la pregunta a nuestro Maestro. Y el Maestro le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y cuando el Señor te empieza a enseñar esto, es cuando te empieza a quitar la venda de la religión, que tú empiezas a entender, porque las religiones te dicen allá: no, Dios son tres personas distintas que conforman un solo Dios. O sea que el Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es uno. La Biblia no dice eso. La Escritura nos está dando hincapié, y nuestro Maestro, si tú dices que sigues a Cristo, tú sigues sus enseñanzas. Y cuando tú sigues las enseñanzas del Hijo de Dios, el Hijo de Dios dice: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, o sea, el Dios todopoderoso, el Dios que le habló a Abraham, el Dios que sacó de Egipto a los israelitas, el Dios de Isaac y de Jacob, aquel que le habló en la zarza a Moisés. Ese Dios es uno solo. No tiene nadie a un lado, como dice en el Antiguo Testamento y lo hemos leído muchas veces. No hay nadie a mi lado, no hay Dios conmigo, dice las Sagradas Escrituras. Entonces la Escritura dice que Dios es uno, y siempre vamos a hacer hincapié. ¿Por qué? Porque la religión allá afuera siempre te dice que Dios son tres, que Dios son cinco, como los mormones. Los mormones dicen que Dios, que Satanás es un Dios y que era un Dios allá arriba, y que hay 5 dioses en ese concilio o en ese consejo de personas, que Elohim era el Dios todopoderoso, Jehová, Satanás, Jesucristo y el Espíritu Santo, que esos 5 conforman un solo, conformaban como el consejo de los dioses en el cielo. Y esa es una mentira. Dios dice que Él es uno y que fuera de Él no hay Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Y por eso siempre vamos a dar testimonio que el primer mandamiento de todos es que Dios es un solo Dios. Y vamos a pasar a la predicación, como siempre lo hacemos. Pero cada domingo, cada vez que predicamos y donde prediquésemos, que nos da la oportunidad de predicar, siempre decimos que Dios es uno primeramente, para que la gente entienda en sus pensamientos y en su corazón que todo lo que las religiones han enseñado allá afuera son mentira. Fíjense lo que dice la Escritura. Vamos a ir a leer qué es lo que Dios nos trajo en este día, qué es el mensaje que el Señor nos ha puesto en este día. Pues está separado, siempre hay mucho, todo lo que dice las Sagradas Escrituras. La Escritura dice que debemos de predicar la palabra, no nuestros pensamientos, no lo que creemos, no lo que pensamos, como mucha gente allá afuera lo hace, sino que debemos de predicar la palabra, lo que está escrito. Esa es la enseñanza que le debemos de dar a la gente. Un hombre de Dios, tú te vas a dar cuenta que un hombre verdaderamente es de Dios cuando habla lo que está escrito y te dice:
la doctrina de Dios es la santidad de Dios. Ahí está la respuesta siempre. Porque muchos hombres se levantan y dicen que que los levantó Dios y que enseñan la palabra de Dios, pero te leen la Biblia y te dicen otra cosa que no tiene nada que ver con las sagradas escrituras. Fíjate lo que dice. Vamos a ir a leer la segunda epístola o la segunda carta del apóstol Juan, y en el capítulo 1 de la segunda carta de la epístola de Juan, o de San Juan el apóstol. Fíjense lo que dice en el verso número 9. Segunda carta de San Juan y en el verso número 9. Fíjate lo que dice así. Dice así, segunda epístola de Juan y el verso número 9. Siempre el Señor, cuando trae un mensaje, y lo que predicamos siempre es para hacerte entender qué es el propósito de Él para los seres humanos. Y fíjate lo que escribe el apóstol Juan en el capítulo 9, en el verso 9 de la segunda epístola de Juan. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjate lo que dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Y como ahorita leímos de la doctrina de Cristo. Doctrina, la palabra doctrina es enseñanza. Es como cuando vas a la escuela. En la primaria los maestros nos enseñan. Pero aquí, para las cosas de Dios, el maestro es Dios. El Hijo de Dios nos enseñó, Él es la manifestación de Dios en carne. Él es el que nos trazó el camino para entender las cosas que debemos de hacer. Cada persona, qué es lo que debe de hacer. Y aquí el apóstol, uno de sus alumnos del Señor Jesucristo, dice: cualquiera que se extravía, cualquiera que dice que son 2 o 3 dioses, ese se extravió de la doctrina, porque el maestro dice que Dios es uno. Fíjate lo que dice. Y no persevera, o sea, el que no se aferra a decir que Dios es uno y no lo cree y no lo vive, ese pues ya se extravió de la doctrina del Señor, de Cristo. Cristo es el Mesías, el enviado por Dios, el Hijo de Dios. Dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que entiende lo que enseñó el Hijo, ese va a entender el propósito con el cual lo mandó Dios a este hombre, y se metió Dios en él y lo enseñó para enseñar al mundo entero. Fíjate lo interesante. Y este es el problema que estamos teniendo día a día en las iglesias, que no se enseña la doctrina de Cristo. No hay una enseñanza conforme a lo que nuestro maestro dijo. El maestro dijo, Dios es uno, y la gente sale y dice que lo siguen a Él, pero dicen que son 3, y dicen que son 5 y que son 7, y los testigos de Jehová dicen que son 2. Entonces no están siguiendo la doctrina del maestro. Fíjate qué tan importante es entender la escritura. Tienes que permanecer en la doctrina del maestro. Y esto es lo que las iglesias han hecho. Ellos se levantan y dicen, me tocó 7 años estar en la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, en donde yo creía que todo lo que hacía lo hacía para Dios, y en donde yo creía que estaba haciendo bien y que me iba a salvar, y que yo seguía lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Pero un día el Señor me agarró y me saca y me dice, no, está mal. Y veo y voy y leo a la Escritura, y lo que predicaban ellos era diferente a lo que el maestro había enseñado. Y sus alumnos, que son los apóstoles y los santos profetas, esos son los alumnos de Dios. Y lo mismo que Dios les mandó a enseñar, eso mismo ellos enseñan. Un ejemplo, si tú vas a la universidad para ser repostero, para ser un chef o para ser un médico, ahí los maestros ya tienen su manera que enseñan.
este maestro enseña esto de medicina y tú lo aprendes, y cuando lo aprendes tú no vas y lo practicas diferente, ¿verdad? Sino que lo que te enseñó el maestro, eso es lo que aprendiste y eso es lo que vas a aplicar para con los pacientes. Eso es lo que vas a hacer. Si aprendes a cocinar, ahí en la universidad te enseñan para ser chef, te enseñaron de una manera y aplicas lo que te enseñó el maestro. Pero las iglesias no están haciendo eso. Las iglesias están transgrediendo la palabra de Dios y están cambiando lo que Dios mandó que hicieran. Y lo que les espera, eso es lo triste. Porque no solo están engañándose ellos mismos, porque ellos saben que la Biblia dice una cosa, muchos de ellos saben que la Biblia dice, no debes de volverte a casar, y y te dicen los pastores, vuélvanse y cásense. Eso fue lo que me tocó a mí vivir en la iglesia. El pastor les decía, y es la doctrina que por años tienen ellos enseñando. Ellos dicen, si tú vienes del mundo y tú te vienes y te bautizas en el nombre de Jesucristo, como dice la Biblia, y tu esposa no cree en Dios, tú deja a tu esposa y viene y agarra a una hermana. Eso es lo que enseñan muchas iglesias. El 90% de las iglesias cristianas enseñan esto. Cuando la Biblia prohíbe, ¿qué dice la Escritura? Dios aborrece, ¿qué? El divorcio. Así es. Dios aborrece el divorcio. Pero ¿cómo es posible que agarran la escritura de Dios, y empiezan a decir que Dios es un mentiroso cuando ellos hacen eso? Porque están mintiendo, que primero no son pastores. ¿Por qué no son pastores? Porque transgreden la palabra de Dios, porque mienten a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de Oseas. Vamos a ir al libro de Oseas. Al libro de Oseas, fíjense lo que dice la Escritura. Fíjense, todo lo que practica, no solo las iglesias, porque están metidas las iglesias en todo esto, sino la gente que no conoce de Dios. Fíjate cómo ha transgredido la palabra de Dios toda esta gente que dicen que son pastores y que dicen que siguen a Dios. Fíjense lo que Dios ha visto siempre desde antes, cómo se comportaba el ser humano. Capítulo número 4, verso número 1 del libro de Oseas. Capítulo número 4, verso número 1 del libro de Oseas. Dice así, capítulo número 4, verso número 1 del libro de Oseas. Para toda la gente que estamos aquí congregándonos y los que nos están viendo por internet, revisen siempre cuando un predicador, esa es la recomendación que les hago, un predicador se para y dice que es un predicador de Dios aquí arriba en cualquier púlpito, en la calle, donde lo vean predicar, y si él dice que es un hombre de Dios, y tú agarras la Biblia y lo que está predicando no está en la Biblia, ese hombre no es un predicador de Dios. Un predicador de Dios va de acuerdo a la palabra. Fíjate lo que dice la Escritura. Capítulo 4, del libro de Oseas, verso número 1, dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Qué dice aquí? Que Dios está en disputa, enojado, en diferencia con todos los que estamos aquí en la tierra. Y aquí te dice la razón por qué. Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Porque la gente dice mentiras en las congregaciones, porque no es verdad lo que están predicando. Y fíjate lo que sigue diciendo la Escritura: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué está pasando? No hay conocimiento de Dios aquí en la tierra. No hay quien enseñe a una persona para que sea salva. No hay un hombre de Dios verdaderamente que Dios le llamó a predicar y que le pueda enseñar a la gente, sino que están extraviándose de las Sagradas Escrituras. Fíjate otra vez lo que dice, vamos a repetir: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento
de Dios en la tierra. Fíjate, y sigue diciendo en el verso 2, pues ¿qué es lo que hace la gente? Estos religiosos, dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. O sea, los predicadores te están mintiendo y te están matando, pero no matando de la manera buena, como dice la Escritura, que tenemos que morir a Cristo y el viejo hombre tiene que morir, sino que te están matando y te están condenando al infierno. La gente se está yendo y caminando en un camino que no es el de Dios, porque esta gente no tiene conocimiento de Dios. Pero ellos dicen que tienen conocimiento y tienen diplomas. Agarran y tú vas a ver tú siempre que en las religiones van a seminarios teológicos y estudian, y vas a ver en la oficina del pastor un diploma así, y va a decir, persona o este hermano está capacitado para ser pastor, y ahí lo tiene colgado en su oficina. Pero la Escritura jamás dice eso. La Escritura dice que el hombre que Dios llamó a predicar, primeramente Él lo llama, ¿desde cuándo lo llama? Desde el vientre de su madre. Y se le mete el Espíritu de Dios a ese niño, a ese hombre, a ese feto, desde que está formando Dios en el vientre, y lo prepara Dios para que vaya y predique el mensaje de Dios. Pero esta gente miente. Fíjense, vamos a ir a Jeremías. Vamos a ver cómo forma Dios un predicador. Porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Fíjate, capítulo 1 del libro de Jeremías, verso 1, por ahí va a estar al inicio. Verso 5. Capítulo 1, verso 5 del libro de Jeremías. Esta es la manera que Dios forma a un predicador, a un hombre de Dios. Fíjate, está hablando el profeta Jeremías, un hombre que traía el mensaje de Dios, que era un profeta del Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice, capítulo 1, verso 5. En el verso 5 dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios te tiene que santificar primero. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Fíjate lo que Dios te manda, el mensaje te lo da Dios, y Él es el que te manda a predicar estas palabras. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo lo formó? Desde el vientre de su madre. Y sigue diciendo más arriba en el 9, dice así: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¿Qué es lo que tiene que tener un predicador de Dios? Que le tiene que tocar la boca a Dios. Esto es espiritual, esto no es físico. Dios, dice la palabra de Dios en capítulo 4, verso 24 del libro de Juan, Dios no es un ser humano, Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, como Dios es un espíritu, el Espíritu de Dios viene y te toca la boca para predicarle la verdad a la gente. Dice así: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ese es un predicador de Dios. Hay mucha gente en las religiones que dice, el Papa católico, él dice que él es Papa, que significa Padre. Él dice que él es el Padre y que él es el representante de Dios en la tierra. Esa es una mentira y una blasfemia. La palabra de Dios dice que el hombre que Dios lo llama desde el vientre y le pone sus palabras en su boca. Al profeta Jeremías hizo y lo sigue haciendo Dios hasta este día. El hombre que levante Dios lo va a levantar y le va a poner en China, en Japón, en cualquier país que esté, que verdaderamente Dios le levantó para predicar. Él va a poner Dios sus palabras en su boca. Y sigue diciendo así: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Ese es el trabajo de un predicador de Dios. Entonces, este señor que dice que es el líder de los católicos no tiene la palabra de Dios en su boca, porque él dice que él es un papa, que significa padre. ¿Y qué es lo que significa? ¿Y qué dice la escritura respecto a eso? La escritura dice: a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno padre tenemos, y ese está en el cielo. El Señor Jesucristo enseñó eso, que es Dios. Entonces no puedes decir tú que cualquier hombre es tu padre. Incluso en el radio de los cristianos escucho, a veces me gusta escuchar para aprender qué mentiras están diciendo y que predican en el radio. Y escucho que le llaman apóstol, padre le dicen, papá, padre amado le dicen a un hombre como usted y como yo. Entonces eso sorprende. Y esa es parte de las mentiras que están hablando, como leíamos ahorita en el libro de Oseas. No tienen conocimiento de Dios esta gente. No hay conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que hacen qué es lo que están haciendo? ¿Qué están haciendo esta gente? Vamos a ir a leer el capítulo 23 del libro de Jeremías. Fíjense lo que dice la escritura. ¿Cómo son los pastores de hoy? El capítulo 23, ahí mismo en el libro de Jeremías. Fíjense lo que dice la escritura. Capítulo 23 del libro de Jeremías y en el verso número 1. Esto es lo que están haciendo las iglesias y lo que siguen haciendo con toda la gente. Los están desviando del camino de Dios. En vez de ayudar, los están condenando. Fíjate lo que dice la escritura. En el capítulo 23, verso 1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ¿Quién está diciendo? Dios. ¿Qué dice? Ay de los pastores, les está advirtiendo. Cuando tú ves en la escritura un ay, es que te está advirtiendo de que les vienen cosas malas a estas personas que están haciendo esto. Un ay. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo, para todos los que dicen que son pastores de Dios y que son hombres de Dios. Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantáis y no las habéis cuidado. Las iglesias, los pastores de las iglesias, las están lastimando a la gente, los están llevando al camino de la perdición y los están espantando y se están yendo. Muchos se van lastimados porque esta gente no son pastores. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Dios va a castigar lo que están haciendo, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Fíjense lo que está diciendo Dios. Está Dios enseñando desde hace más de 3,000, 4,000 años, cuando el profeta Jeremías escribió estas palabras que Dios le dio. Está diciendo la palabra que él sabía lo que él ve todas las cosas y sabe todas las cosas. Entonces él sabía lo que iban a hacer la religión en este tiempo, lo que iban a hacer en apartar a la gente del camino de Dios y que las iban a lastimar. Pero fíjate la promesa que Dios hizo: pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Que iba a levantar un hombre en el mundo entero, iba a levantar verdaderos pastores Dios, que iban a enseñar a la gente conforme a lo que está escrito, los iban a ayudar y no iban a tener miedo la gente de lo que les diga las mentiras, la religión afuera, porque Dios mismo iba a enseñar a ese hombre y esos hombres van a enseñar a la gente que quieren buscar de Dios. Fíjate lo que dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia a la tierra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová,
que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. Dios está haciendo la promesa de que iba a cambiar la mentira de esta gente, de estos pastores, de estos fariseos, de estos religiosos que mienten y mienten a la gente. Pero Dios iba a traer una salida. Fíjate lo que dice Dios. Y esta es la promesa que Dios está dando para la gente. Él va a levantar pocos, pero verdaderos predicadores en el mundo entero, que van a traer la palabra de Dios y que van a enseñar verdaderamente la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, pero esta gente está mintiendo en las congregaciones. 7 años donde congregué de mentiras, de unas verdades, pero de mentiras. ¿A dónde iba caminando? ¿Al infierno? ¿A dónde iba caminando? Y dice Dios que los va a juzgar sus obras. Vamos a ir a leer a dónde van a ser echados esta gente por mentirosos. ¿Y a dónde va la gente? ¿A dónde va a caer la gente que los está siguiendo? Fíjate lo que dice la Escritura. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, al capítulo 32. El libro de Deuteronomio. ¿Qué sintió Dios? Esto existe desde que el hombre existe en la tierra. El hombre se desvió del camino de Dios. Desde nuestros primeros padres, desde Adán y de Eva, se desviaron del camino de Dios y pecaron delante del Señor Jesucristo en el huerto del Edén. Pero fíjate lo que pasó Dios, porque hay religiones que te enseñan que no existe el infierno, y la Escritura es bien clara. Fíjate lo que dice, a dónde va a ir esta gente por estar transgrediendo la palabra de Dios. Fíjate, capítulo 32, verso 19. Vamos a empezar en el 19. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio, y el verso número 19 dice así. Fíjate lo que dice la Escritura. Y lo vio Jehová y se encendió en ira, se enojó mucho Dios por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Cuando tú mientes sobre la palabra de Dios, estos predicadores, estás menospreciando a Dios. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. ¿Qué es lo que hace Dios en la religión que no predica su palabra? Esconde su rostro. Fíjense, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Fíjense lo que dice Dios. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Predican que son 3 dioses, pero Dios dice que Él es uno. Ahí encendieron a Dios que se enojara con ira, porque esos 3 dioses no son Dios. Esos 5 dioses no son Dios. Joseph Smith no es Dios. Mahoma tampoco es Dios, el de los musulmanes. Ni Alá es Dios. El nombre de Dios es Jesucristo, y por eso Él está encendido en ira contra ellos. Me provocaron a ira con sus ídolos, dice. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego, aquí fue cuando Dios se enojó y creó el infierno por la maldad de los seres humanos. Fíjate, porque fuego se ha encendido en mi ira. Se encendió un fuego. ¿Y qué dice la Escritura que es el fuego eterno? El lago de fuego, que es la segunda muerte, que es el infierno. Y arderá hasta las profundidades del Seol. Ese fuego devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Fíjate lo que dice.
Pero la gente, aquí es cuando Dios creó el infierno en sus pensamientos. Dijo, voy a juzgar a los seres humanos por la desobediencia. Siempre les ha hablado Dios, dice la escritura. Le habló a Adán y Eva y desobedecieron. Luego levantó un profeta que se llamaba Enoc, séptimo desde Adán. Era el séptimo hombre desde Adán y predicó. Y no obedeció el ser humano. Y se levantó después Noé y Matusalén, el abuelo de Noé, que era hijo de Enoc, y predicó la palabra de Dios y la gente no le hacía caso. Y después de eso Dios se enojó y lo provocaron a ira, como estamos leyendo aquí en el libro de Deuteronomio, y encendió un fuego en su ira, que es el infierno. Y la gente no cree que va camino al infierno su alma. Su cuerpo va a ser destruido, el polvo va a volver al polvo, pero el alma, el ser del ser humano que está dentro de él, ese espíritu, esa alma que está dentro del ser humano, eso es lo que va a ser condenado y juzgado. Mucha gente que no creen en Dios dicen, cuando te mueres, ahí termina todo. Pero aquí Dios te está explicando que sigue algo más. Fíjate lo que dice, que va a haber, en su ira lo provocaron y que encendió un fuego en su ira. Y vamos a ver qué es el fuego de esa ira. Fíjense, este no lo tengo aquí en los 66 libros. Esto está en el libro de Enoc, que lo tengo impreso aquí. ¿Por qué el libro de Enoc? Muchas veces se los he dicho cuando lo predico. ¿Por qué tengo estos libros aparte de la escritura? Porque en las sagradas escrituras me da testimonio o me permite. En las sagradas escrituras habla del libro de Enoc. Entonces me está permitiendo usar a Enoc como referencia para poder yo predicar también, ¿no? Igual como otros libros que le han quitado a las sagradas escrituras, las religiones. Fíjense lo que dice en el libro de Enoc, en el capítulo 108, es el 108, sí, del libro de Enoc. ¿A dónde van a ser arrojada la gente que transgrede la palabra de Dios? Fíjense lo que dice el libro de Enoc, capítulo 108, en el verso 4 voy a empezar. En el 3, voy a empezar en el verso 3, capítulo 108 del libro de Enoc, verso 3 dice así: esperad, porque verdaderamente el pecado pasará y el nombre de los pecadores será borrado del libro de la vida. Cuando tú pecas y no haces lo que dice la escritura, Dios quita tu nombre del libro de la vida y del libro de los santos, y su semilla será destruida para siempre. Sus espíritus serán muertos. Se lamentarán en un desierto caótico y arderán el fuego, porque allí no habrá tierra. Lo mismo que leímos en Deuteronomio está predicando aquí el profeta Enoc. Observé allí una nube que no se veía bien, porque a causa de su profundidad no podía mirar por encima. Vi una llama de fuego ardiente resplandecer, y como montañas brillantes que daban vueltas y se arrastraban de un lado para otro. Y aquí está la respuesta. Le pregunté a uno de los ángeles santos que iba conmigo y le dije, ¿qué es ese objeto brillante? Porque no es el cielo, sino solamente una llama brillante que arde, y un estruendo de gritos, llantos, lamentos y gran sufrimiento. Fíjate lo que le está diciendo. Fíjense, acá leímos en el libro de Deuteronomio que dice que lo provocaron a ira con sus ídolos. Y fíjate lo que sigue diciendo aquí en Deuteronomio: porque fuego se ha encendido en mi ira. El fuego que está hablando el profeta Enoc es el fuego que está hablando aquí en el libro de Deuteronomio. Dios aquí lo explica a profundidad. ¿Qué había en ese fuego que miraba el profeta Enoc? Uno de los ángeles que iba con él le dice: ese objeto brillante, porque no es el cielo, sino solamente una llama brillante que arde con estruendo de gritos, llantos, lamentos y gran sufrimiento. Me dijo: a este lugar que ves ahí, aquí está la respuesta, a este lugar que ves ahí son arrojadas las almas de los pecadores. Entonces, lo que Dios va a arrojar al infierno es el alma de la gente.
No el cuerpo, porque este cuerpo va a ser transformado en alma, espíritu, como el Señor Jesucristo cuando fue glorificado, cuando resucitó al tercer día. Y dice aquí, será arrojada las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal y de todos aquellos que estamos hablando de la palabra de Dios, que las iglesias transgreden la palabra de Dios y la cambian. Fíjate lo que dice aquí. Todos aquellos que alteren lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será. ¿Quién altera? Los que se paran a predicar aquí, esos están alterando la palabra de Dios. Aquí están lo que hablaron Dios a través de los profetas. El profeta Jeremías dice, leímos hace rato, que Dios puso sus palabras en su boca. Aquí está escrito las palabras que el profeta Jeremías Dios le dio para que hablase con su boca. Y aquí estamos viendo que el ángel santo de parte de Dios le está dando la respuesta de que es lo que estaba viendo ahí en la visión el profeta Enoc. Todos los que alteren las palabras de Dios, su alma será echada a este lugar. Fíjate, me dijo, a este lugar que ves ahí son arrojadas las almas de los pecadores, de los impíos, de los que obran mal y de todos aquellos que alteren lo que el Señor ha dicho por boca de los profetas, lo que será. Increíble. Fíjate cómo es que la gente puede llegar a ser engañada de tal manera. Aquí está escrito desde antes. Fíjate, este profeta Enoc era el séptimo desde Adán, y Dios le dio la visión y le dio las palabras. Ya sabía Dios que iban a alterar las palabras de los profetas, iban a alterar las palabras de Dios, la gente, la religión. Pero la gente se está yendo al infierno, su alma va directa a este lago de fuego y azufre, como marca aquí en el libro de Apocalipsis. Lo mismo que dice ahí es lo mismo que dice el profeta Enoc, es lo mismo que dice el apóstol Juan. Vamos a ir a leer el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 21. Libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Vamos a empezar en el 7. Capítulo 21 y en el verso número 7. Fíjense, el profeta Enoc veía ahí una visión de un fuego que no era la tierra y no era el cielo, sino que estaba ardiendo, y el ángel le da la respuesta, la revelación, y le dice, ahí a ese lugar van a ser echadas las almas de los pecadores y de todos los que cambiaron la palabra de Dios. Fíjate lo que dice aquí en el capítulo número 21 del libro de Apocalipsis, verso número 7. El que venciere, tienes que vencer, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que vamos a morir físicamente, primeramente las personas, pero después los que no se arrepientan y hagan lo que dice la voluntad de Dios van a volver a morir, que es la segunda muerte. Imagínate cómo le llama la escritura. Este lugar se es llamado el lago que arde con fuego y azufre. Cuando tú vas a un lago, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a un lago de agua, te sumerges y te vas para abajo si no sabes nadar, ¿verdad? Y te vas para abajo, para abajo, para abajo y sientes que te ahogas si no sabes nadar. Y Dios lo llama un lago también, pero arde con fuego y azufre. Es un lugar, el infierno, donde van a ir las almas de la gente que transgredieron la palabra de Dios y los pecadores que no obedecieron lo que Dios mandó en las sagradas escrituras. Es un lago que arde con fuego y azufre. Un lugar que te vas a estar quemando, vas a estar sufriendo por la eternidad. Imagínate, por la eternidad, y vas a sentir que te estás cayendo, quemando. Es horrible. Aquí el profeta Enoc dice, fíjate lo que dice,
porque no es el cielo, sino solamente una llama brillante que arde y un estruendo de gritos. Están gritando. Fíjate lo que estaba viendo en la visión el profeta Enoc. Hay llantos, lamentos y gran sufrimiento. Fíjate cómo lo describe. Un estruendo de gritos, la gente estaba gritando, había llantos, lamentos, se lamentaban porque me imagino que la gente se iba a estar acordando que se les predicó la palabra de Dios y no quisieron obedecer. Fíjate qué triste. ¿Por qué vas a querer? No entiendo yo por qué estas religiones se levantan. Yo sé, sí, claro, la escritura nos da hincapié de por qué los hombres han fundado estas iglesias y dicen que son seguidores de Jesucristo y que siguen a Dios y que obedecen a Dios. Son mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque tienen un principio. Tienen un principio las iglesias y están condenando a la gente al infierno. Si tú le preguntas a un católico, a algo alto rango de los católicos, te va a dar la fecha cuando empezó la iglesia. Y le vas a preguntar a un católico, dime, tú lo puedes hacer, si alguien de ustedes va alguna vez a una iglesia católica o se congrega ahí, agarra la escritura, la Biblia que tengas tú, es la misma la que tienen ellos y tenemos nosotros, la palabra de Dios. Ve y llévalo y dile que te dé el verso en donde te diga que aquí está escrito que dice que tenemos que ser católicos. La escritura, no existe un versículo aquí que diga que tengo que ser yo evangélico o que sea católico o testigo de Jehová. No existen las sagradas escrituras, pero sí existe lo que debemos de ser, ¿verdad? La escritura dice que debemos de ser santos, sin mancha y sin arruga delante de Dios. Esa es la religión de Dios. La santidad es la religión de Dios. Y no hay una iglesia, te aseguro, aquí en Tijuana, y ni en te voy a poner aquí en Tijuana, no me voy a ir lejos. No te voy a decir en México todavía, pero me voy a decir, en Tijuana no hay una iglesia que predique la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Y si me voy con ellos, aquí yo creo que ha de haber en esta colonia, aquí en alrededor, como unas 10 nomás, que puedes ver iglesias, ¿verdad? En un tramito de testigos. Aquí hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Hay como 5 ya que me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 iglesias, 6 iglesias en este pedacito nomás. Entonces, ¿por qué hay tantas iglesias diferentes con diferentes nombres y con diferentes enseñanzas? Cuando la escritura dice que todos debemos de hablar una misma cosa. Si yo digo que soy un hombre de Dios, si el Papa dice que es un hombre de Dios, si el anciano de los testigos de Jehová dice que él es un hombre de Dios, tiene que predicar lo que predicaron los apóstoles santos y los santos profetas. Lo mismo tienen que predicar ellos. Lo mismo tengo que predicar yo. No tiene que haber diferencia a lo que dice la palabra. Pero por eso, como leímos, Jeremías lo llama a Dios y le toca sobrenaturalmente los labios. ¿Qué significa? No que literalmente le tocó los labios, sino que Dios le empezó a enseñar lo que significaban las palabras de Dios. Eso es, no te lo va a enseñar ninguna escuela teológica como el pastor, que era el pastor supuesto donde yo me congregaba, el hermano Carlos Valdés. Él decía que él fue a uno de los mejores seminarios teológicos de California, estudió acá en Estados Unidos. Y otros hermanos dicen que el mejor, donde yo me congregaba, que el mejor aquí en México está en Distrito Federal, y dio el nombre del seminario teológico. Y esa no es la manera de que Dios llamó a los profetas y a los apóstoles ni a nadie, de los pastores. Primeramente, Dios te tiene que tocar la boca para que prediques, o sea, te enseña, te da la revelación de qué es lo que debes de predicar. No te lo puede enseñar un hombre, te lo tiene que enseñar Dios directamente. Y eso es lo que ha hecho Dios, y ha tenido misericordia de nosotros. Pero la gente está siendo llevada al infierno, está siendo llevada al camino de perdición, porque no son pastores, como leímos. Están dispersando a la gente, están lastimando las almas, y no le están enseñando a la gente la verdad de Dios. Y están preparado Dios en su ira, como están siguiendo a esta gente. Incluso tú puedes ver aquí en Tijuana, no sé cuántas personas eran aquí de la iglesia apostólica donde yo me congregaba, eran como 12,000 o 13,000 personas. Es mucha gente de esa congregación. Y así esa es una. No estoy hablando de los católicos, que puede que sean más todavía, o de los testigos de Jehová, que pueden que sean más todavía.
Pero todos, cada quien agarra un camino y están yendo al infierno, porque la palabra dice que Dios es uno, porque la palabra dice que se debe de predicar lo mismo. Todos tenemos que hablar una misma cosa. Y ese es el mensaje que el Señor nos ha dado en este día. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque nos ha traído este mensaje. Y pues vamos a terminar como siempre lo hacemos todos los domingos, dando testimonio. Ya dimos testimonio de que Dios es uno, pero ahora vamos a leer para toda la gente que no ha recibido a Dios y que no se ha bautizado, como dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer el capítulo 2 y al verso número 38 del libro de los Hechos. Capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Dice así: para todas las personas que no se han bautizado, como dicen las Sagradas Escrituras, porque muchas personas nos bautizaron cuando éramos niños en la iglesia católica. Nos bautizaron y pues no es bautismo tampoco eso, ¿eh? Es como una charpeada de agua lo que le dan a los niños, ¿no? Porque la palabra dice que el bautismo que Jesucristo tuvo fue que lo sumergieron completamente y salió. La Escritura no dice que lo sumergieron, pero dice que salió. Entonces, para poder salir es que lo sumergieron, ¿verdad? Entonces, todo su cuerpo completo. Y la palabra pues es clara, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta? Él da un mandamiento. En el capítulo, el apóstol Pedro está repitiendo las palabras que su maestro le da. Y la revelación, porque él tenía la revelación, el apóstol Pedro, junto con sus hermanos y sus hermanas. Fíjense lo que dice la Escritura. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo te debes de bautizar? En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Primero te arrepientes, después te bautizas. ¿Cómo te el nombre que deben de pronunciar cuando te están sumergiendo en el agua y saliendo es el nombre de Jesucristo? ¿Y para qué es esto? Para que Dios te perdone los pecados, para el perdón de los pecados. ¿Y qué va a pasar después de que hagas esto? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo es hablar nuevas lenguas. ¿Y qué son las nuevas lenguas? Es que tú hablas otros idiomas que tú no conoces. El Espíritu de Dios viene y se te mete y te hace hablar inglés, japonés, sin que tú le hayas estudiado, o chino, o arameo, o algún idioma. ¿Y qué es lo que haces cuando tú hablas esos idiomas sobrenaturalmente? Porque el Espíritu se te metió. ¿Qué es lo que haces? Empiezas a glorificar a Dios. Eso es lo que dice la Escritura, que tú hablas misterios con Dios y que glorificas a Dios. Para todas las personas que no se han bautizado, nos pueden dejar ahí mensaje por internet y nosotros hacemos la provisión para poder acercarnos con ustedes en cualquier lugar que estén. Nos acercamos para poderles bautizar, como dice la Escritura. Si tú quieres seguir la doctrina de Dios, que es la santidad de Dios, y obedecer las palabras del apóstol Pedro que el Señor Jesucristo le encargó, haciendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, damos gracias al Señor Jesucristo por este nuevo día que nos permite traer estas palabras que provienen de Él. Y pues vamos a hacer una oración y me gustaría orar por las personas que están aquí antes de que se retiren. Y dime. Sí, ahorita nomás deja hacer una oración así en general y ahorita paso y oro por ustedes ahí. Ok. Señor, te damos gracias en esta hora por este día. Te agradecemos por las sagradas palabras y santas palabras que pones en nuestra boca. Te agradecemos, Señor, porque con humildad nos has levantado para traer este mensaje de verdad, solo sobre mi familia y sobre esta ciudad, sino a las naciones. El mensaje tuyo es para llegar hasta los confines de la tierra, Señor. Gracias por tus sagradas palabras, porque todo lo que has hecho, Señor, con nosotros es solo tratar de obedecer tus sagradas palabras. Has puesto obediencia en nuestra mente y nuestro corazón para ejecutar tu voluntad, Señor. Gracias por las personas que nos visitan en este día aquí. Y gracias por las personas que nos están viendo por internet.
Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo caiga sobre ellos, Señor, que tu Espíritu descienda, Señor, y que les hagas entender lo que tienen que hacer para obtener la salvación de sus almas, para que no sean condenados como estábamos viendo en tus sagradas escrituras, que la condenación que tienes para el mundo entero, que no se arrepienta y que haga lo que está escrito ahí, Señor. Ten misericordia, Señor, de millares y de millones de personas sobre la tierra, sobre esta ciudad, sobre mi familia, para que ellos se acerquen, Señor Jesucristo, a conocer y quieran de corazón, Señor, hacer tu voluntad, para que se cumpla tus sagradas palabras, Señor. Tu palabra dice que diario añadías a tu iglesia los que habían de ser salvos. Eso dice en el libro de los Hechos. Y de esa manera, Señor, te pedimos que lo sigas haciendo. Yo sé que lo haces todavía, porque puedo ver la obra grande que has puesto en nuestras manos, y veo la obra grande que has puesto en uno de los hermanos allá, Señor, que está en el otro lado, Señor, del mundo, que Él predica por todo el mundo. Te agradezco, Señor, por la vida de Él, y te pido que le cubras, Señor, así como los que no conozco también, que has puesto las palabras santas en su boca, en todo el mundo, que pelean en contra de Satanás y sus legiones, Señor, de demonios. En el nombre de Jesucristo, Señor, te agradezco todo esto, te agradezco por lo que viene. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que no te apartes en esta semana y en estos días de nosotros, que las personas que están aquí con nosotros les cubras y les muestres el camino de la verdad, de la santidad. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Amén. Dígame.